Hola Sones, soy Pozo y hoy vamos a pintar Mansion of Madness. En esta sesión vamos a pintar The Dunwich Horror. Entonces hoy vamos a pintar el horror de Dunwich o Jock Whately. Jock Whately es el hijo de Yog-Sothoth, uno de los dioses exteriores, y una humana llamada Lavinia Whately, y es parte de un plan de Yog-Sothoth para retornar a la Tierra junto con los otros dioses exteriores. Bueno, si quieren saber más, lean el cuento de Dunwich Horror. Respecto a Mansion of Madness, incluyendo a Jock Whately, nos faltan 17 de 55, lo que me hace un 31% una vergüenza, pero supongo que ya estamos cerca de terminar porque los héroes los vamos a hacer muy rápido. Y antes de partir, les recuerdo que por favor le hagan like al video y se suscriban al canal. Eso. Veamos cómo sale. Entonces, ¿cómo vamos a pintar a The Dunwich Horror? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a cubrir la mayoría del cuerpo usando un aerógrafo. La idea es que vamos a pintar 3 colores principales, uno para las piernas, uno para como la masa y otro como para los brazos, y después de barnizarlo nos vamos a mover a hacer pintura normal. Partimos pintando el cuerpo usando Malignant Green. Las piernas las pintamos usando Dark Wood. Los brazos los pintamos usando Crusader Skin. Ya, estamos con la capa base que hicimos con el aerógrafo y no está quedando muy bien. Nuestro problema principal es que las patas y los tentáculos están quedando demasiado oscuros, entonces se va a ver mal. Pensemos un poco cómo lo podemos arreglar en la siguiente fase. Ya, ¿qué vamos a hacer? Lo estuve pensando y fuera de cámara la barnicé y vamos a aplicar pintura normal en las extremidades, algo oscuro para las extremidades inferiores y algo claro para las extremidades superiores. Y vamos a tener que hacer un sombreado a mano, etcétera, etcétera. Yo quería que eso se encargara el Slapshot, pero no está quedando lo suficientemente bien y se va a desperdiciar la miniatura. Eso y además lo que ya, al menos yo ya tenía planeado pintar a mano, que era la cara y estas bocas que hay. Pero bueno, veamos si podemos arreglar la miniatura en la siguiente fase. Empezamos la corrección pintando las patas usando marrón beige. Esta miniatura es bien grande y en un afán de hacerlo rápido lo hago de manera muy sloppy, pero creo que al final igual queda bien. Para los tentáculos uso Flat Fletch. Este es el momento clave donde me doy cuenta que no todos los tentáculos son tentáculos. Como lo vamos a pintar rubio igual que todos los cultistas, primero doy una capa base en gris para el pelo. El rostro va con el mismo Flat Fletch. Las bocas van con red. Cuando digo las bocas me refiero a todas. La pintura roja incluye the tongue y las bocas laterales.
El siguiente paso es pintar todos los ojos y todos los dientes usando white. Luego pintamos las pupilas color negro y las pupilas del rostro usando Intense Blue. Los tentáculos secundarios que envuelven a los principales los decoramos usando Olive Green. Esto ayuda a dar continuidad al Malignant Green que está en el cuerpo. Para terminar esta etapa llegamos al amarillo ocultista usando Clear Yellow sobre las secciones grises. Estamos con la fase de pintura, logramos rescatar bastante la miniatura, ahora sí resalta y llama la atención y se ve asquerosa, que es lo que quería. Así que sigamos. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? La vamos a lavar y vamos a hacer un resaltado y espero que haciendo eso logremos salvar a la miniatura de una muerte. Si bien ya está bien decente, no está buena, está demasiado feíta, con pintura uneven. Yo espero que el rojo que le vamos a poner del lavado ayude bastante, así que démosle. Hacemos el lavado usando rojo de Vallejo Game Color. Tarda un buen rato porque hay muchos recovecos que cubrir. Recuperamos el color de los labios usando rojo. Cuando digo los labios quiero decir todos los labios. Usamos Lemon Yellow para resaltar las partes principales del pelo. Luego mezclamos el Sun Yellow con blanco para hacer una segunda luz. Hacemos una repasada de los tentáculos secundarios. Les recuerdo que con Olive Green. Usamos Scarlet Red para resaltar los labios and the tongue. Y después de repasar los ojos y añadir un poco de dientes, hacemos el highlight de la cara añadiendo blanco al flat flesh. Estamos. Quedó bastante cochina, pero logramos salvar. Así que bien. Las bocas quedaron bien, el pelo quedó bien, la cara quedó más o menos. Bueno, no era muy detallada, así que tampoco como que se puede hacer muy increíble. Y se ve creepy, los tentáculos están tan piola, pero claro, podríamos haber hecho más con la miniatura, pero esto es lo que obtuvimos. Ya, pues. Todos los monstruos de Mansion of Madness están listos, la próxima semana partimos con los héroes. Así que nos vemos en la próxima.